Bienvenidos un día más a su canal favorito de chismes y novedades del mundo del espectáculo turco. Estoy aquí como siempre lista para traerles toda la carnita asada, los rumores más jugosos y las noticias más candentes de nuestros actores y actrices favoritos. Y hoy, mis queridos, tenemos un plato fuerte. Uno que se ha estado cocinando a fuego lento generando un humo denso y un aroma explosivo. Hoy vamos a hablar de una noticia que ha hecho temblar los cimientos de la farándula turca, una noticia que ha dejado a todos boquiabiertos y comentando sin parar. Hoy vamos a hablar de Demet Özdemir. Sí, la mismísima Sanem de Erkencicus *, nuestra queridísima y talentosísima Demet. ¿Qué ha pasado? Pues agárrense porque se viene una bomba. Una bomba de esas que destapa secretos, desata pasiones y, sobre todo, genera mucho drama. Y es que al parecer Demet Özdemir explotó. Sí, mis amores, explotó. Pero no se asusten, no es nada físico, ni nada que ponga en peligro su salud. Más bien, explotó en el sentido figurado de la palabra. Explotó en una reacción, digamos no tan positiva, ante. Atención, redoble de tambores. Ante una declaración de Can Yaman. Sí, ya sé lo que están pensando. Can Yaman. El mismísimo Candivit, el fotógrafo aventurero que nos robó el corazón junto a Demet en Erkencicus *. El hombre que fue pareja de Demet, tanto en la ficción como, según los rumores, en la vida real. El mismísimo. El hombre que con su barba descuidada, su mirada penetrante y su carisma arrollador, conquistó a millones de fans alrededor del mundo. El hombre que, junto a Demet, creó una de las parejas más queridas y admiradas de la televisión turca. Pero antes de que nos perdamos en recuerdos nostálgicos de Erkencicus *, rememorando aquellos besos robados bajo la luna, aquellas miradas cómplices en la agencia de publicidad, aquellas escenas de celos que nos hacían reír a carcajadas y aquellos momentos de ternura que nos derretían el corazón, déjenme pedirles un favorcito. Si son nuevos por aquí o si simplemente se les ha olvidado, a todos nos pasa, no se preocupen, la memoria a veces juega malas pasadas, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Así estarán al día con todas las novedades, chismes y exclusivas que les traigo cada semana. Además me ayudan un montón a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, sigamos con el salseo. Porque el drama está a punto de alcanzar su punto máximo. Como les decía, Demet explotó ante una declaración de Can. Pero, ¿qué fue lo que dijo Can Yaman para provocar tal reacción? Bueno, aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Es como si hubiese abierto una caja de Pandora llena de rencores, resentimientos y secretos inconfesables. En los últimos meses, Can Yaman ha estado bastante activo en los medios, promocionando sus nuevos proyectos y hablando sobre su vida personal. Desde su traslado a Italia hasta su incursión en el mundo del fitness y su participación en diversas series y películas, Can no ha parado de trabajar y de reinventarse. Y como es de esperar, cada una de sus apariciones públicas genera un revuelo mediático. Sus fans están ansiosos por saber todo sobre él, sus proyectos, sus pasiones, sus rutinas de ejercicio y, por supuesto, su vida amorosa. Y en una de esas entrevistas, hablando sobre sus relaciones pasadas, Can hizo un comentario que, al parecer, no le sentó nada bien a Demet. Un comentario que, según algunos, fue innecesario, provocador e incluso irrespetuoso. Según varias fuentes, Can Yaman hizo una alusión, digamos bastante atrevida, sobre la relación que tuvo con Demet durante el rodaje de Erkencicus *. No voy a repetir exactamente lo que dijo porque sería alimentar aún más el fuego, incendiar la pradera y convertir esto en un culebrón digno de las mejores telenovelas turcas. Pero básicamente Can dio a entender que la relación entre ellos era más física que emocional. Digamos que utilizó palabras picantes que dejaban poco a la imaginación. Palabras que insinuaban una conexión puramente carnal, desprovista de romanticismo y sentimientos profundos. Palabras que, en pocas palabras, desmerecían la relación que ambos compartieron. Obviamente estas declaraciones no tardaron en llegar a oídos de Demet. La noticia corrió como la pólvora por las redes sociales, los foros de fans y los grupos de WhatsApp. Los titulares de los medios de comunicación se hicieron eco de las palabras de Can, amplificando el mensaje y generando una ola de controversia. Y al parecer, la actriz no se quedó callada. No se mordió la lengua, no guardó silencio, sino que explotó.
Fuentes cercanas a Demet aseguran que la actriz está furiosa con Khan por haber hecho públicos detalles tan íntimos y por haber faltado al respeto a la relación que tuvieron. Amigos en común revelan que Demet se siente traicionada por la actitud de Khan, quien, según ella, ha violado la confianza que depositaron el uno en el otro durante su tiempo juntos. Pero, ¿cómo reaccionó Demet exactamente? Bueno, la actriz no ha hecho ninguna declaración pública al respecto. Ha optado por el silencio, por la discreción, por no alimentar aún más la polémica. Pero según mis fuentes, que son de lo más confiables, se los aseguro, tengo infiltrados en todas partes, soy como una espía del mundo del espectáculo, Demet está muy molesta y se ha desahogado con sus amigos más cercanos. Al parecer, Demet considera que Khan ha sido muy irresponsable y que sus palabras han dañado su imagen y su reputación. Considera que Khan ha actuado de manera egoísta, pensando solo en su propio beneficio y sin importarle el daño que podía causar a la imagen de Demet y a su matrimonio. Además, hay que tener en cuenta que Demet está actualmente casada con el cantante Oğuzhan Koç. Y obviamente las declaraciones de Khan no le hacen ningún favor a su matrimonio. Imagínense la situación: tu expareja sale en los medios a hablar sobre los detalles de tu relación pasada, y encima lo hace de una manera tan explícita. ¡Qué situación tan incómoda! ¡Qué golpe bajo para cualquier pareja! Algunos medios turcos incluso han especulado con la posibilidad de que las declaraciones de Khan hayan provocado una crisis en el matrimonio de Demet y Oğuzhan. Los rumores de una posible separación han comenzado a circular, alimentados por la falta de apariciones públicas de la pareja y por la supuesta frialdad que se percibe en sus interacciones en las redes sociales. Sin embargo, esta información no ha sido confirmada y por el momento, solo se trata de rumores. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Lo que sí es cierto es que la relación entre Demet y Khan, que en su momento fue idílica y que hizo soñar a miles de fans de *Erkencikus*, parece estar completamente rota. Después de estas declaraciones, parece muy difícil que puedan volver a ser amigos, o incluso a trabajar juntos en el futuro. La posibilidad de una reconciliación parece remota, casi imposible. Los puentes parecen haberse roto, las heridas parecen demasiado profundas. Pero, volviendo al tema principal, ¿por qué Demet reaccionó de esta manera? ¿Por qué explotó? Bueno, creo que hay varias razones que explican su reacción. En primer lugar, como ya he mencionado, Demet está casada y las declaraciones de Khan pueden afectar a su matrimonio. Ninguna persona casada quiere que su expareja hable sobre su vida íntima de esa manera tan explícita. Es una falta de respeto hacia su pareja actual, hacia su matrimonio y hacia la estabilidad de su relación. En segundo lugar, Demet siempre ha sido una persona muy discreta y reservada con su vida personal. Nunca le ha gustado hablar sobre sus relaciones amorosas y siempre ha intentado mantener su vida privada alejada de los focos. Por lo tanto, es comprensible que se haya sentido traicionada y expuesta por las declaraciones de Khan. Siente que Khan ha violado su privacidad, que ha expuesto su intimidad al escrutinio público y que ha roto la barrera que Demet siempre ha intentado mantener entre su vida personal y su vida profesional. Y en tercer lugar, creo que Demet siente que Khan ha faltado al respeto a la relación que tuvieron. Independientemente de si fue una relación más física que emocional, como sugiere Khan, o si fue algo más profundo, lo cierto es que fue una relación importante en la vida de ambos. Y Demet siente que Khan ha banalizado esa relación al hablar de ella de una manera tan superficial y sensacionalista. Siente que Khan ha reducido su relación a un simple encuentro carnal, despojándola de cualquier significado emocional o sentimental. En definitiva, la reacción de Demet es comprensible y justificada. Khan Yaman se ha extralimitado al hacer públicas declaraciones tan íntimas y ha faltado al respeto a Demet y a su relación pasada. Ahora bien, ¿qué va a pasar a partir de ahora? ¿Cómo va a afectar esta situación a la carrera de Demet y Khan? Es difícil decirlo con certeza. Pero lo que sí es seguro es que esta polémica va a seguir dando que hablar durante mucho tiempo. Algunos creen que esta situación podría beneficiar a Khan, ya que le ha dado mucha visibilidad y ha generado mucho interés en sus nuevos proyectos. Otros, en cambio, creen que podría perjudicarle, ya que ha quedado como una persona poco respetuosa y sensacionalista. Su imagen pública podría verse dañada, y su reputación podría verse empañada por esta controversia. En cuanto a Demet, creo que esta situación no le va a afectar demasiado a su carrera. La actriz es muy talentosa y querida por el público, y estoy segura de que sabrá superar este bache y seguir cosechando éxitos.
Su profesionalidad y su talento son innegables, y su legión de fans la apoyará incondicionalmente. Y bueno, mis amores, hasta aquí llegamos con el salseo de hoy. Espero que les haya gustado el vídeo. Resumiendo un poco, hoy hemos hablado sobre la explosiva reacción de Demet Özdemir ante una declaración bomba de Can Yaman sobre la relación que tuvieron durante el rodaje de Erkencicus *. Hemos analizado las razones de la reacción de Demet y las posibles consecuencias de esta polémica. Un culebrón turco en toda regla. Muchísimas gracias por haber visto el vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan de las declaraciones de Can Yaman? ¿Creen que Demet tiene razón al estar enfadada? ¿Creen que esta situación va a afectar a sus carreras? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Quiero saber si están de acuerdo con mi análisis, si tienen alguna otra teoría, si creen que hay algo más detrás de todo esto. No se corten y exprésense libremente. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle un buen like al vídeo si les ha gustado, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir creciendo y a traerles más contenido interesante y entretenido. Su apoyo es fundamental para que este canal siga funcionando y para que yo pueda seguir trayéndoles los mejores chismes del mundo del espectáculo turco. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y recuerden, la vida es un drama, y nosotros estamos aquí para disfrutarlo.